Capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmara mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, Capullito de Alelí. El destacado ingeniero dominicano Octavio Pérez Garrido, mejor conocido como Trene, nació en Moca el 2 de diciembre de 1905. Realizó sus estudios primarios en Moca e hizo el bachillerato en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Solo tenía 20 años cuando comenzó a estudiar en la Universidad de Santo Domingo, donde obtuvo el título de ingeniero constructor. Formó parte del grupo de ingenieros que en el siglo XX realizaron importantes trabajos como diseñadores, porque en ese tiempo en la Universidad de Santo Domingo no se impartía la carrera de arquitectura. Un grupo de ingenieros realmente trabajaron como diseñadores, como arquitectos, aportando piezas de gran valor. No solo tenemos a Trene Pérez, sino que tenemos también a Benigno Trueba, o también a Osvaldo Báez. Eran ingenieros de camino que por condiciones especiales comenzaron a diseñar y a construir arquitectura en nuestro país. Trene Pérez participó en el diseño y construcción de grandes obras, trabajando para el gobierno desde la Oficina de Diseño de Obras Públicas. Se dedicó a la construcción de viviendas, principalmente en Gascue y en la zona colonial. Trene Pérez fue uno de los arquitectos que dio forma a un estilo que encontramos repetidamente en Gascue, en un grupo de edificaciones que tiene un lenguaje hispano-árabe. En muchas de las viviendas del sector Gascue está el estilo que implantó Trene Pérez, quien además se encargó de levantar importantes obras, como son los cineteatros Xantomé y Leonor, que estuvieron ubicados en la zona colonial, y los cines Marixa en Moca y Ercilia en Barahona. Pero las obras públicas que identificaron en este tiempo a Trene Pérez fueron el estadio de boxeo y el obelisco del Malecón. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquitito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Bien lo sabes, capullito de Alelí. Las obras de Trene Pérez se extendieron por diversas zonas del país. Construyó el cuartel de bomberos en San Cristóbal, la estación de policía de La Romana y el Club Social Recreativo de Moca. La característica de la arquitectura de Trene Pérez iba más allá de lo neohispánico de lo tiene que ver con arquitectura árabe, para hacer una arquitectura residencial que respondía a las condiciones socioclimáticas de nuestro país. Trene Pérez realizó un grupo de viviendas en lo que se reconoce esas terrazas perimetrales que son una respuesta al tema climático en Santo Domingo. El lenguaje arquitectónico desarrollado por Trene Pérez en Santo Domingo, que en la actualidad se conoce como estilo neohispánico, fue asumido por varios profesionales que tras la muerte del arquitecto mocano siguieron desarrollando obras con el mismo estilo, lo que llena de orgullo a los parientes del profesional de la construcción. El lenguaje que desarrolla Trene Pérez es lo que nosotros llamamos neohispánico, y en arquitectura neohispánica tenemos un grupo de arquitectos, algunos realmente importantes dentro de la arquitectura moderna, como José Antonio Caro, que hicieron arquitectura neohispánica. Yo creo que el aporte quizás más importante de Trene Pérez fue esa mezcla de neohispánico con mozárabe que caracteriza alguna de sus intervenciones. Rancière, al igual que otros profesionales de la construcción, reconoce el aporte que hizo al desarrollo de la ciudad de Santo Domingo el arquitecto Trene Pérez
quien demostró que era posible construir viviendas que respondieran a las condiciones climáticas y sociales de los dominicanos, como las que levantó en el sector de Gascue. Además de dar ese aporte a la configuración de la arquitectura y la construcción dominicana, Trene Pérez aportó en la lucha por la libertad de este país. Es uno de los referentes, tanto en términos arquitectónicos como en términos de la lucha libertaria. Fue un luchador antitrujillista, participando en el movimiento interno que preparaba la llegada de los expedicionarios de Luperón en 1949 contra el régimen dictatorial de Rafael Trujillo. El arquitecto murió el 7 de julio de 1949 tras ser identificado como parte del plan de la invasión. Trene Pérez era parte del grupo de apoyo de la invasión que se iba a producir contra Trujillo a finales de los años 40. Fue identificado como parte de ese movimiento y muere en manos de los esbirros de la dictadura de Trujillo, que como usualmente hacían, simularon un accidente automovilístico en relación a la muerte del ingeniero Trene Pérez. Los aportes que hizo al desarrollo de la capital dominicana, así como la vida y obra del profesional de la arquitectura, son narrados por su hija Marcel Pérez de Brown en su libro Trene Pérez, un mocano vertical, que según su autora, comenzó a preparar desde el año 1949, recogiendo los detalles del gran aporte que hizo su padre para el desarrollo de la ciudad de Santo Domingo. Cuenta toda la vida de esta persona que dio tanto a nuestro país. Sí, Trene Pérez no solo aportó en términos de la arquitectura residencial principalmente, aunque fue también autor de algunos cines en la ciudad de Santo Domingo. Trabajó en el obelisco del 36, del cambio de nombre de la ciudad de Santo Domingo, y fue el autor de un estadio de boxeo que había en la parte sur de la ciudad colonial. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Tú sola eres la mujer a quien le he dado mi querer y te brindé lindo alelí, fidelidad hasta morir. Entre sus obras figuran el edificio de 2 plantas del abogado Benigno del Castillo, en la calle San Tomé, y la residencia del empresario José Armenteros e Hijos, en la avenida Independencia con José Joaquín Pérez, que hoy ocupa, remodelada, la Clínica de Ginecología y Obstetricia. Fue diseñada por Trene Pérez la residencia del coronel José Joaquín Coco, situada en la calle Federico Enríquez y Carvajal. Yo creo que el principal aporte de Octavio Trene Pérez tiene que ver con esa búsqueda de una vivienda que responda a las condiciones climáticas y sociales dominicanas. Además, el aporte que tiene que ver con el compromiso político en la búsqueda de la libertad de nuestro país, que finalmente dio al traste con su vida. También construyó las casas de Marta Brown de Pérez, localizada en la Leopoldo Navarro, el Atelier de Gascue, la del doctor Ramón Lobatón en la Casimiro de Moya y la de Altagracia Marión Landés en la Benigno Filomeno Rojas con Jonas Sal, construida a 2 niveles con revestimiento de piedra. Yo creo que la obra de Trene Pérez es una obra referencial no solo en el sector de Gascue, sino en la tipología de vivienda en la República Dominicana. En poblaciones del interior, Trene Pérez también hizo la residencia a 2 plantas de Juan Vicens en Barahona y la del doctor Mario Valle en Santiago. Además de implementar un estilo de diseño y construcción que ayudó con el desarrollo del país,
Trene Pérez entregó su vida buscando la libertad, dejando ejemplo de un profesional que conjugó su destreza en la construcción con su compromiso por el bien y la libertad de nuestro país. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.